Un libro, una hora. Dirigido por Antonio Martínez Asensio. Bienvenidos una semana más a Un libro, una hora. Hoy vamos a contarles Primer amor, de Iván Turgenev. Iván Turgenev nació en Oriol, en lo que era el Imperio Ruso, en 1818, y murió en Bougival, en Francia, en 1883. Fue considerado el más europeísta de los narradores rusos del siglo XIX. Fueron especialmente famosas las tensas relaciones que mantuvo con Dostoyevsky y Tolstoy, con el que estuvo a punto de batirse en duelo, de hecho. Contrario al sistema de servidumbre, no tardó en trasladarse a vivir a Francia, donde entablaría una gran amistad con Gustave Flaubert, Guy de Maupassant o Henry James, que explicó cómo Turgenev influyó en la idea que los narradores europeos se formaron de Rusia y cómo el contacto con la escuela realista francesa influyó a su vez en las obras del ruso. Es el autor de Padres e hijos, de Memorias de un cazador, de Diario de un hombre superfluo, de Humo o En vísperas, entre otras. Falleció a los 64 años de un tumor en la médula espinal. Sus restos finalmente fueron enterrados en el cementerio de San Petersburgo. Primer amor, publicada en 1860, es una pieza breve de las más aclamadas de Turgenev. Su estilo, su ambigüedad y su sutileza hicieron de ella un referente de la literatura del siglo XIX, no solo en su país, sino en toda Europa. Vamos allá. Hacía ya tiempo que los invitados se habían ido. El reloj dio las 12:30. En la habitación solo quedaban el anfitrión, Sergei Nikolaevich, y Vladimir Petrovich. El anfitrión tocó la campanilla y ordenó retirar los restos de la cena. Así comienza Primer amor, con un grupo de amigos reunidos alrededor de una mesa, cuando el anfitrión sugiere que cada uno cuente su primer amor. Sergei Nikolaevich no lo recuerda, y el primer amor del anfitrión no es una historia muy interesante. Sin embargo, Vladimir Petrovich, un hombre de unos 40 años, de pelo negro, con algunas canas, dice que su primer amor no puede considerarse del todo corriente. En aquel entonces yo tenía 16 años. Todo ocurrió en el verano de 1833. Vivía en Moscú con mis padres. Ellos alquilaron una dacha. Me preparaba para el ingreso en la universidad, pero trabajaba muy poco y sin prisas. Nadie coartaba mi libertad. Hacía lo que quería, sobre todo desde que me había dejado mi último tutor francés. Su madre casi no le presta atención. Su padre, un hombre todavía joven y muy apuesto, se ha casado con ella por interés. Ella es 10 años mayor que él. Siempre está preocupada, celosa, enfadada, pero no en su presencia porque le tiene mucho miedo, mientras que él se comporta de una manera severa, fría y distante. Su padre es exquisitamente tranquilo, seguro de sí mismo y despótico. Vladimir pasea por el jardín de la dacha, declama versos en voz alta y monta a caballo al galope, imaginándose que es un caballero en un torneo. Recuerdo que en aquella época la imagen de la mujer, el fantasma del amor femenino, casi nunca aparecía en mi mente con rasgos definidos. Sin embargo, todo lo que pensaba y sentía abrigaba un presentimiento semi-inconsciente y vergonzoso de algo nuevo, inenarrablemente dulce y femenino. Este presentimiento, esta espera, impregnaba todo mi ser. Se hallaba en el aire que respiraba, corría por mis venas en cada gota de mi sangre, y pronto estaba llamado a cumplirse. Como se señala en el blog Devoradora de Libros, la grandeza del texto se basa en la elección del punto de vista. Un adolescente que tan solo nos cuenta lo que puede contar, es decir, lo que vivió él, lo que conoció desde su mirada atenta pero inexperta. No puede narrar los hechos con objetividad. En su voz se intuye la duda, la falta de certeza. A veces un matiz sugiere una verdad más amplia, trascendente. Turgenev no necesita más. Pinceladas cortas pero contundentes, evocaciones brillantes del paisaje, meditaciones lúcidas sobre el crecimiento interior del protagonista. Una narración vivaz, intensa, en la que abundan las exclamaciones y preguntas retóricas, acordes con la desesperación que embarga al muchacho. La dacha tiene una casa señorial de madera con columnas y 2 pabellones bajos. El pabellón de la derecha está vacío y se alquila. Un día, las contraventanas de ese pabellón se abren y en ellas aparecen unos rostros de mujer. Una familia se ha alojado en él. Es la princesa Zasekina y es pobre. Han llegado en 3 coches de alquiler.
no tienen coche propio y los muebles son baratos. De hecho, el pabellón que ha alquilado está decrépito. Vladimir se acerca un día paseando a la valla baja que separa ambas propiedades cuando oye unas voces. Mira por encima de la valla y ve a una joven alta y esbelta, con un vestido rosa a rayas y un pañuelo blanco en la cabeza, rodeada por 4 hombres jóvenes. Ella aplasta por turno en sus frentes unas pequeñas flores grises. Mi escopeta se deslizó hasta la hierba. Me olvidé de todo y empecé a devorar con la mirada aquella figura esbelta, aquel cuello, aquellos bonitos brazos y el pelo ligeramente despeinado debajo del pañuelo blanco, y aquel inteligente ojo entornado y aquellas pestañas y la tierna mejilla debajo de ellas. ¡Joven! ¡Joven!, dijo de pronto alguien a mi lado. ¿Desde cuándo está permitido mirar de esta manera a señoritas desconocidas? Vladimir se queda aturdido. Un hombre de pelo negro y corto le mira de reojo con ironía. En aquel momento, la joven también se vuelve hacia él, y entonces Vladimir ve sus enormes ojos grises en un rostro vivaz, animado. Y de repente, toda esa cara se estremece, ríe, los dientes blancos brillan, las cejas se levantan con gracia. Vladimir se ruboriza, coge la escopeta y sale corriendo sin parar hasta su habitación, donde se tumba sobre la cama. Se siente avergonzado y alegre a la vez. Experimenta una emoción que no ha sentido nunca. A la mañana siguiente, en lo primero que piensa es en conocerla. Pero no tiene que hacer nada, porque la madre de Vladimir recibe una carta de su nueva vecina. En esta carta, llena de faltas de ortografía y escrita con letra irregular y poco cuidada, la princesa pedía a mi madre que la amparara. En su opinión, mi madre mantenía buenas relaciones con personas distinguidas, de las cuales dependía el destino de la princesa y el de sus hijos, puesto que ella tenía pleitos muy importantes. «Me dirijo a usted», escribía ella, «como una dama noble a otra dama noble, y me es grato aprovechar esta ocasión». Al final pedía permiso a mi madre para venir a visitarla. Enseguida, la madre de Vladimir le manda ir a casa de la princesa y asegurarle de palabra que su madre siempre estaría dispuesta a hacerle un favor a su Alteza mientras estuviera dentro de sus posibilidades. Y además le encarga decirle que la invita a venir a visitarla pasadas las 12. Vladimir se pone la levita y la corbata que acaba de estrenar y se va para allá. Le recibe un criado viejo y canoso que tiene unas arrugas profundas en la frente y en las sienes que le hace pasar al salón. Me encontré en una habitación más bien pequeña y poco ordenada, con muebles pobres que parecían haber sido colocados apresuradamente. Delante de la ventana, sentada en un sillón al que le faltaba un brazo, estaba una mujer de unos 50 años, fea, con el cabello sin cubrir. Llevaba un viejo vestido de color verde y una abigarrada pañoleta de percal en el cuello. Sus pequeños ojos negros se clavaron en mí. Comunica a la señora Zasekina la respuesta de su madre. Ella le escucha dando golpecitos en el alféizar con sus dedos gordos y colorados y le dice que irá. Luego le pregunta la edad. Vladimir tiene 16 años. En ese momento, la otra puerta del salón se abre súbitamente y en el umbral aparece la joven a quien ha visto en el jardín en la víspera. Alza la mano y por un momento en su cara se dibuja una sonrisa. Es Zinoska, la hija de la princesa. Cuando la princesa se lo presenta, ella dice que ya le conoce y le llama Monsieur Voldemar. Y luego le pide que le ayude a hacer ovillos de lana y Vladimir se va con ella. Se mueve como si estuviera en un sueño y percibe en todo su ser un bienestar tan intenso que casi le hace sentir estúpido. La joven princesa se sentó, sacó una madeja de lana roja y, señalándome una silla frente a ella, desató la madeja con cuidado y me la puso en los brazos. Hizo todo esto sin decir nada, con una graciosa lentitud y con la misma sonrisa en los labios entreabiertos, llena de luz y picardía. Empezó a enrollar la lana en un naipe doblado y de pronto me iluminó con una mirada tan radiante y rápida que bajé los ojos sin querer. Cuando sus ojos, que la mayor parte del tiempo estaban entornados, se abrían, su cara cambiaba por completo. Era como si se llenara de luz. Le pregunta qué pensó de ella la otra tarde, y cuando él le dice que no pensó nada, ella le interrumpe para decirle que quiere que siempre le digan la verdad, y como tiene 21 años y es mayor que él, tiene que obedecerle. Y luego le dice que le gusta su cara y que presiente que serán amigos. Le pide que la llame Zinaida Alexandrovna.
y le pregunta si ella le gusta. Y entonces Vladimir, queriendo demostrarle que no trata con un niño e intentando aparentar desenvoltura y seriedad, le dice que por supuesto, que le gusta mucho y que no pretende ocultarlo. En la habitación vecina se oyen unos golpes y tintinea un sable. La princesa llama a su hija y le dice que Velozorov le ha traído un gatito. Zinaida se levanta apresuradamente de la silla y sale corriendo. Pero de pronto ve venir a su lacayo, Fiodor, que viene a buscarle de parte de su madre. Y es que Vladimir lleva 1 hora y media en la casa, así que se despide deprisa y se marcha corriendo. Volví a hacer una reverencia. Me di la vuelta y salí de la habitación con aquella sensación de incomodidad en la espalda que experimenta un hombre muy joven cuando sabe que lo siguen con la mirada. No se olvide de nosotras, Monsieur Voldemar. Venga a vernos, gritó Zinaida y rió de nuevo. ¿Por qué no deja de reír? Pensaba mientras regresaba a casa acompañado por Fiodor, que no me decía nada, pero me seguía con expresión reprobatoria. Mi madre me riñó y se extrañó. ¿Qué podía haber estado haciendo durante tanto tiempo en casa de la princesa? No le contesté nada y me fui a mi habitación. De pronto me invadió una profunda tristeza. Me esforzaba por no llorar. Tenía celos de Lusar. Turgenev construye personajes femeninos fuertes y plantea el amor como sacrificio más que como conquista de la felicidad. Su prosa sin estridencias, su capacidad para comprender a los diferentes personajes y plasmarlos primando su coherencia interna, sin supeditar su individualidad a las necesidades del relato, hacen fácil la empatía. Los personajes se hacen daño, pero se comprenden, porque Turgenev prima la vida sobre la trama, y es ahí donde radica su brillantez, en la naturalidad de la historia, en la ausencia de artificios. El mismo Turgenev considera a Zinaida su personaje femenino más logrado. Las comparaciones con las protagonistas femeninas de Dostoyevski o incluso con Ana Karenina o Eugenia Onegin abundan. Mujeres inteligentes que al mismo tiempo están dotadas por la naturaleza de un encanto irresistible. La princesa va a visitar a la madre de Vladimir y no causa buena impresión. La madre les dice en la comida que la princesa Zasekina le ha parecido una mujer muy vulgar y que la cansó con sus peticiones de interceder por ella ante el príncipe Sergei, que tenía muchos litigios y otros asuntos de dinero, que debía ser una pleitista consumada. Pero aún así las ha invitado a ella y a su hija a comer al día siguiente. El padre dice que se acuerda de quién es esa señora y les cuenta que en su juventud conoció al difunto príncipe Zasekin, un hombre muy educado, pero vano y pendenciero, que había vivido mucho tiempo en París y que había sido muy rico, pero perdió toda su fortuna en el juego y se casó con la hija de un picapleitos. Después de comer, Vladimir se va al jardín y vuelve a ver a Zinaida. Está sola, leyendo, y apenas sonríe a Vladimir. De pronto aparece el padre de Vladimir, que le pregunta si aquella es la joven princesa. Mi padre se paró, giró bruscamente sobre sus talones y volvió sobre sus pasos. Al llegar a la altura de Zinaida, le hizo una reverencia muy cortés. Ella también le hizo una reverencia, no sin una cierta expresión de asombro en la cara, y bajó el libro. Vi cómo ella lo seguía con la mirada. Mi padre siempre vestía de una manera muy elegante, peculiar y sencilla, pero jamás su figura me había parecido tan esbelta. Jamás su sombrero gris había quedado tan bien en su cabello rizado, aún abundante. Por un momento me dirigí hacia Zinaida, pero ella ni tan siquiera me miró. Volvió a levantar el libro y se alejó. La princesa y su hija se presentan media hora antes de la comida. La vieja enseguida empieza a hablar sobre sus letras de cambio, quejándose de su pobreza, haciendo ruido al aspirar el rapé y revolviéndose inquieta en la silla. Zinaida, en cambio, se comporta de una forma muy rigurosa, casi altiva, como una verdadera princesa. Tiene incluso una fría expresión de rigidez y soberbia. Durante la comida, el padre de Vladimir se sienta a su lado y la entretiene de una forma educada, elegante y tranquila, conversando en francés. De vez en cuando ella le mira, pero de una forma muy extraña, casi hostil. La conversación gira sobre la pobreza de la princesa, que dice no tener ni para comer. La madre de Vladimir se siente molesta y le contesta con desdén. Zinaida, que no hace caso a Vladimir durante toda la comida, tampoco le gusta. Mi padre le hizo una reverencia muy cortés y la acompañó hasta la puerta del recibidor. Yo también estaba allí, con la chaqueta corta y la mirada clavada en el suelo, como un condenado a muerte.
El trato que me había dispensado Zinaida me había dejado totalmente abatido. Tanto mayor fue mi asombro cuando, al tiempo de pasar a mi lado, me susurró apresuradamente y con la misma expresión cariñosa de antes en los ojos: «Venga a nuestra casa a las 8 sin falta». Me quedé perplejo, pero ella ya se había alejado cubriéndose la cabeza con un chal blanco. Y a las 8 en punto, de levita y peinado con tupé, entra Vladimir en el recibidor del pabellón donde vive la princesa. En el centro de la habitación, de pie sobre una silla, está la joven princesa que sostiene delante de sí un sombrero de caballero. Alrededor de la silla se apiñan 5 hombres que procuran introducir las manos en el sombrero mientras ella lo alza cada vez más y lo sacude con fuerza. Al verle, exclama que hay que darle una papeleta al nuevo invitado y les presenta a todos como Monsieur Voldemar, hijo de su vecino. Allí está el conde Malevsky, el doctor Lushin, el poeta Maidanov, el capitán retirado Nirmatsky y Belozorov, el húsar. Vladimir se queda tan cohibido que ni siquiera saluda a nadie. «Permítame al menos explicarle al señor Voldemar de qué se trata», dijo Lushin con voz burlona. «Porque está del todo perdido. Verá, joven, hemos estado jugando a las prendas. La princesa ha sido multada y ahora el que saque la papeleta de la suerte tendrá derecho a besarle la mano. ¿Ha entendido lo que le he dicho?» Tan solo lo miré y seguí allí parado, como ofuscado, mientras que la princesa volvió a subirse a la silla de un salto y empezó a sacudir el sombrero de nuevo. Vladimir es el último en introducir la mano en el sombrero y coge una papeleta y la despliega, y ve que pone beso. La princesa grita contenta y se baja de la silla mirándole a los ojos con claridad y dulzura. El corazón de Vladimir da un vuelco. Belozorov le susurra al oído que le da 100 rublos por la papeleta, y Lushin le pide que hinque una rodilla en el suelo para que Zinaida se ponga delante de él, la dé un poco la cabeza como si quisiera verle mejor y le tienda la mano con ademán majestuoso. A Vladimir se le nubla la vista. Toca con los labios los dedos de Zinaida con tanta torpeza que su uña le araña ligeramente la punta de la nariz. El juego de las prendas continúa. Zinaida hace que Vladimir se siente a su lado. Se inventa juegos y todo el mundo ríe constantemente. Para Vladimir, educado de forma solitaria y recatada, todo aquel ruido y bullicio, toda aquella alegría se le sube a la cabeza. Se ríe a carcajadas, habla en voz alta más que los demás, está ebrio, como si hubiera bebido vino. En una de las prendas tuve que sentarme a su lado mientras los dos estábamos tapados con un pañuelo de seda. Yo tenía que confesarle un secreto. Recuerdo cómo de pronto nuestras cabezas se encontraron rodeadas por una penumbra sofocante, semitransparente y olorosa. Cómo en esa penumbra sus ojos brillaban suavemente tan cerca de mí, cómo de sus labios entreabiertos que dejaban ver sus dientes salía un cálido aliento y cómo las puntas de su cabello me hacían cosquillas y me abrasaban. Yo permanecí callado. Al final ella, con una sonrisa enigmática y pícara en los labios, me susurró: «¿Y bien?». Pero yo solo me sonrojaba, me reía, volvía la cabeza y casi no podía respirar. Luego tocan el piano, cantan, bailan. El conde Malevsky hace trucos de cartas. Maidanov recita fragmentos de su último poema. Solo Belozorov pasó la mayor parte del tiempo en un rincón, enfadado y ceñudo. Terminan agotados. Pasadas las 11 sirven la cena, que consiste en un trozo de queso rancio y seco y unas empanadillas frías con jamón picado. Vladimir sale del pabellón cansado y feliz, al límite de sus fuerzas. Al despedirse, Zinaida le aprieta la mano con fuerza y sonríe enigmáticamente. Vladimir llega a su habitación por la puerta de atrás, pero ni se desviste ni se acuesta. Permanece mucho rato sentado en una silla, como hechizado. Lo que sentí era tan nuevo y tan dulce. Estaba sentado algo de lado y sin moverme, respiraba pausadamente y de vez en cuando reía en silencio al recordar algo, o un escalofrío recorría mi cuerpo cuando pensaba que estaba enamorado, que lo que sentía era amor. El rostro de Zinaida flotaba serenamente delante de mí en la oscuridad. Flotaba sin desaparecer. A la mañana siguiente su madre le regaña porque cree que no debe frecuentar a sus vecinos, sino prepararse para el examen que tiene y estudiar. Después del té, su padre le lleva al jardín y le obliga a contarle todo lo que ha visto en casa de las Zasekin.
Su padre ejerce sobre él una influencia extraña, aunque apenas se ocupa de su educación. Es cortés con él, pero distante. Vladimir le quiere, le admira, le parece un hombre ejemplar. De vez en cuando su padre está alegre y juega con él, pero su alegría y su ternura desaparecen de repente, sin dejar rastro. Tiempo después, reflexionando sobre el carácter de mi padre, llegué a la conclusión de que no le importábamos ni la vida familiar ni yo. Le gustaban otras cosas y disfrutó de ellas plenamente. Toma lo que puedas, pero no te dejes dominar. El arte de la vida consiste en pertenecer a uno mismo, me dijo una vez. Antes que nada y más que nada, mi padre quería vivir y vivía. Posiblemente presentía que no disfrutaría durante mucho tiempo del arte de la vida. Murió a los 42 años. Primer amor es ante todo una historia de iniciación al mundo de los adultos, un relato de aprendizaje para acabar con todas aquellas fantasías que definen el universo de la infancia. Porque descubrir el amor va unido al descubrimiento del desengaño, del dolor. La novela, uno de los mejores ejemplos de la capacidad de Turgenev para retratar los movimientos y pasiones del alma humana, relata un primer amor en el que hay inocencia, ternura, afecto, deseo, pero también una reveladora transgresión. Narra una historia con un fondo oscuro y doloroso, que muestra las estructuras del Imperio ruso con su fino análisis de la familia del protagonista y la sacudida que se produce cuando las vecinas, tan diferentes a ellos, la ponen a prueba. Vladimir ve a su padre entrar en casa de las Zasekin. Se queda allí 1 hora. Al salir se va a la ciudad y no vuelve a casa hasta el anochecer. Vladimir también va después de comer y la vieja princesa le hace copiar para ella una solicitud. La puerta de la habitación contigua se entreabre y aparece el rostro de Zinaida, pálida, pensativa, con el pelo echado hacia atrás de una manera descuidada. Luego vuelve a cerrarla y no vuelve a salir. Mi pasión empezó aquel día. Recuerdo que entonces sentí algo parecido a lo que debe de sentir un hombre que empieza a trabajar. Dejé de ser un muchacho y pasé a ser un enamorado. He dicho que aquel día empezó mi pasión y podría añadir que aquel mismo día empezaron mis sufrimientos. En ausencia de Zinaida sentía una gran desazón. No era capaz de centrarme en nada, todo se me caía de las manos. Pasaba días enteros pensando intensamente en ella. Estaba inquieto, pero en su presencia no sentía mejoría alguna. Tenía celos, me creía insignificante, a menudo me sentía estúpidamente ofendido y era estúpidamente servil. Y sin embargo, una fuerza irresistible me atraía hacia ella y yo temblaba de felicidad cada vez que atravesaba el umbral de su habitación. Zinaida se da cuenta de que Vladimir se ha enamorado de ella y se ríe de su pasión. Se burla de él, le mima y al mismo tiempo le hace sufrir. Pero en realidad todos los hombres que visitan su casa han perdido la cabeza por ella y a todos los tiene a sus pies como perritos falderos. Se divierte provocando en ellos esperanzas o temores. En todo lo que ella hace y dice se percibe un leve y sutil encanto. En todo se manifiesta una especie de fuerza voluble y necesita a cada uno de sus admiradores. Belozorov, que la asedia con propuestas de matrimonio, Maidanov, que satisface el lado poético de su alma, el doctor Lushin, burlón y cínico en su manera, que la critica tanto en su ausencia como en su presencia, o el extraño conde Malevsky. Ella dice que no quiere al conde, porque necesita a uno que pueda doblegarla. Dejé de estudiar, de leer, incluso dejé de pasear por los alrededores y de montar a caballo. Como un escarabajo atado de una patita, no podía dejar de dar vueltas alrededor de aquel pabellón que me resultaba tan querido. Me hubiera gustado quedarme allí para siempre, pero era imposible. Mi madre me regañaba y en algunas ocasiones Zinaida llegó a echarme. Entonces me encerraba en mi habitación o me iba a la parte más lejana del jardín, me encaramaba a las ruinas de un invernadero de piedra y pasaba horas sentado allí, con las piernas colgando del muro que daba al camino, y miraba sin ver nada. Una vez, Vladimir pasa por el jardín al lado de la valla y ve a Zinaida sentada en la hierba, inmóvil, con la cabeza apoyada en las manos. Le hace gestos para que se acerque y Vladimir salta a la valla y va corriendo hacia ella. Zinaida está pálida y muy rara. Le pregunta si él la quiere mucho.
y le dice que se ha hartado de todo, que se iría al fin del mundo y que le gustaría saber qué le depara el futuro. Le pide luego que le recite un poema y le dice que la poesía nos habla de aquello que no existe, pero que no solo es mejor de lo que sí existe, sino que también se parece más a la verdad. Y luego le dice algo que Vladimir no entiende. Le dice que algún día él lo sabrá, pero que no se enfade con ella. Y echa a correr hacia la casa, donde Maidanov está recitando su último poema a la madre. Entran, y cuando Zinaida escucha el último verso, tal vez algún rival secreto con sus argucias te sedujo, baja la mirada y se sonroja levemente. Al verlo, a Vladimir se le pasa por la cabeza que ella se ha enamorado y se queda helado. A partir de aquel instante empezó mi verdadero tormento. No podía dejar de darle vueltas. Cavilaba, cambiaba de parecer y observaba a Zinaida sin cesar, aunque procuraba hacerlo a escondidas. Era evidente que en ella se había obrado un cambio. Salía sola y daba paseos muy largos. A veces no salía a saludar a los invitados y pasaba horas y horas en su habitación cuando antes no solía hacerlo. De pronto me volví muy perspicaz, o al menos eso me pareció. ¿Será este? O más bien será este. Me preguntaba a mí mismo, mientras mis pensamientos pasaban angustiados de un admirador suyo a otro. El doctor Lushin no tarda en descubrir su secreto. Un día le dice que debería estudiar y trabajar mientras es joven y dejar de perder el tiempo. Le dice que a su edad es normal lo que le pasa, pero que su elección dista mucho de ser acertada, que si no ve qué clase de casa es esa... Y luego le avisa de que los viejos solterones como él sí que pueden ir, porque no les puede pasar nada. Son gente curtida y nada puede afectarles. En cambio a él, le dice, todavía tiene la piel delicada. Ay, joven, joven, continuó el doctor con una expresión como si en aquellas dos palabras hubiera algo muy ofensivo para mí. ¿Por qué intenta parecer astuto si, gracias a Dios, todo lo que ocurre en su alma todavía se refleja en su rostro? En todo caso, ¿de qué sirve hablar? Yo tampoco vendría a esta casa si no... El doctor apretó los dientes. Si no fuera igual de raro. Solo hay una cosa que me sorprende. ¿Cómo es que usted, siendo tan inteligente, no ve lo que ocurre a su alrededor? Pasan los días y Zinaida se vuelve cada vez más extraña, más difícil de comprender. Un día, al ir a verla, se la encuentra sentada en una silla de paja con la frente apretada contra el borde de la mesa, llorando. Pero no le dice por qué. Al regresar a casa, se encuentra a su madre discutiendo con su padre. Ella le recrimina algo, mientras que él, como siempre, guarda un silencio frío y cortés y al poco tiempo sale de casa. Después de la discusión, ella llama a Vladimir a su despacho y le recrimina por sus frecuentes visitas a la casa de la vieja princesa, que según sus palabras es una mujer capaz de todo. Las lágrimas de Zinaida han dejado confuso a Vladimir. Las ruinas del invernadero se convirtieron en mi escondite favorito. Solía encaramarme a lo más alto del muro y pasaba largos ratos allí sentado, sintiéndome tan infeliz, solitario y triste que llegaba a compadecerme de mí mismo. Cuán gratos me resultaban aquellos sentimientos de aflicción. Cómo me deleitaban. Un día está sentado en el muro mirando a lo lejos cuando siente que algo recorre todo su cuerpo, no como un escalofrío, sino como una especie de soplo, de sensación de presencia de alguien, y cuando baja la mirada ve que por el camino, muy deprisa, camina Zinaida, con un ligero vestido gris y una sombrilla rosa al hombro. Al verle, se detiene, le sonríe de forma extraña y le dice que si de verdad la ama, que salte al camino. Y nada más decirlo, Vladimir se precipita al vacío desde casi 5 metros de altura. Aterriza de pie, pero el impacto es tan fuerte que no consigue mantener el equilibrio, cae al suelo y por un instante pierde el conocimiento. Al recobrarlo, siente que Zinaida está a su lado, hablándole, inclinada sobre él. Mi querido niño, decía, inclinándose sobre mí, y su voz denotaba ternura y preocupación. ¿Cómo has podido hacerlo? ¿Cómo has podido obedecerme? Porque yo te quiero. Levanta. Su pecho respiraba junto al mío. Sus manos tocaban mi cabeza y de pronto... Dios mío, cómo me quedé. Sus labios suaves y frescos empezaron a besar toda mi cara. Tocaron mis labios.
Cuando Zinaida ve que se ha despertado, disimula y le quita importancia. Le dice que qué tonterías son esas y que qué hace ahí tirado y que se habrá picado con las ortigas. Y le dice que se vaya a casa y que no se atreva a seguirla porque se enfadará, y se aleja apresuradamente. Vladimir se sienta en el camino. Las piernas no le sostienen. Tiene un dolor sordo en la espalda y está mareado, pero la sensación de dicha que experimenta en aquel instante nunca más se repetirá en su vida. Todo aquel día estuve tan contento y orgulloso. Conservaba con tanta viveza la sensación de los besos de Zinaida en mi rostro. Recordaba cada palabra suya con un éxtasis tan estremecedor. Me guardaba con tanto mimo esa felicidad inesperada que incluso tenía miedo y no quería ver a la que era culpable de esas nuevas sensaciones. Me parecía que ya no se podía pedir nada más al destino, que lo que había que hacer en aquel momento era determinarse, respirar hondo por última vez y morir. Turgenev le propone al lector que el origen del primer amor se asocia a los años de una juventud temprana, territorio donde se supone que aún no se cuenta con el léxico suficiente para nombrar de manera precisa los sobresaltos, o mejor, los tormentos mentales y físicos que suscitan los enamoramientos. De ahí que el amante en ciernes, Vladimir Petrovich, recurra de forma constante al lenguaje de los adjetivos imprecisos, de las inseguridades poéticas o las fantasías líricas cuando trata de revelar a sus interlocutores el objeto y sujeto de su ilusión, la hermosa Zinaida. Al fin y al cabo se trata de espejismos nuevos que no se parecen a nada que Petrovich haya conocido hasta el día maravilloso y al mismo tiempo fatal, cuando Zinaida se cruza por su existencia. Pero al día siguiente, Zinaida le recibe de una forma muy sencilla, sin turbarse. Solo le señala, amenazante, con el dedo, y le pregunta si tiene cardenales. La tranquilidad de Zinaida es como un chorro de agua fría. Zinaida está nerviosa porque está buscando un caballo de monta tranquilo. Belozorov no ha sido capaz de encontrarlo, y entonces ella dice que si nadie se lo consigue, se lo pedirá a Piotr Vasilievich. Piotr Vasilievich es el nombre del padre de Vladimir, que se queda muy sorprendido de que ella lo mencione con tanta facilidad y desenvoltura, como si tuviera la seguridad de que su padre estaría dispuesto a hacerle el favor. Y entonces Belozorov le pregunta si es con él con quien quiere ir a montar. Ella le contesta que eso no le importa. Belozorov se despide con una reverencia y Vladimir sale con él. A la mañana siguiente, Vladimir se levanta temprano y se va a pasear. Hace un día magnífico. No deja de pensar en Zinaida, imagina escenas, le inventa poemas. Camina hasta la hora de comer, baja hasta el valle. Al rato, a mis espaldas, sonó un sordo repiqueteo de cascos de caballo. Volví la cabeza y me paré sin querer, quitándome la gorra. Vi entonces a mi padre y a Zinaida. Iban a caballo uno al lado del otro. Mi padre, sonriente, le decía algo, inclinado hacia ella con todo el cuerpo y apoyado con una mano en el cuello del caballo. Zinaida le escuchaba callada, con la mirada baja, el gesto severo y los labios apretados. Primero los vi solos. Pero unos instantes más tarde, tras un recodo del valle, apareció Belozorov en uniforme de húsar con pelliza, sobre un caballo negro cubierto de sudor. El padre de Vladimir coge las riendas y se separa de Zinaida. Ella levanta lentamente la mirada hacia él y ambos se lanzan al galope. Belozorov los sigue a duras penas. Vladimir se pregunta por qué ella está tan pálida si se ha pasado toda la mañana cabalgando. En los 5 o 6 días siguientes apenas ve a Zinaida. Dice estar enferma, aunque los visitantes de costumbre se presentan igual para hacer guardia. Lushin acude un par de veces al día y aunque Vladimir trata de evitarle, un día Lushin le dice que sacrificarse debe de resultar dulce, al menos para algunas. Pero luego no quiere explicarle a qué se refiere. Cuando vuelven a su vida social, Zinaida rehúye a Vladimir, evita mirarle. Vladimir tiene la impresión de que su cara ha cambiado, que toda ella ha cambiado. Él procura no aparecer ante sus ojos y se limita a vigilarla desde lejos. Una tarde, en la que él está vigilando su ventana desde el jardín, ella aparece. Llevaba un vestido blanco y toda ella, la cara, los hombros, los brazos, estaba tan pálida que parecía blanca. Se quedó inmóvil durante un largo rato, con la mirada fija y las cejas fruncidas. Yo no sabía que pudiera mirar de esa manera. Luego entrelazó las manos con mucha fuerza, se las llevó a los labios, a la frente,
y de pronto, separando bruscamente los dedos, se apartó el cabello de las orejas, lo sacudió, movió decididamente la cabeza de arriba a abajo y cerró la ventana. 3 días después se cruzan en el jardín y es Zinaida quien le pide disculpas por no haberle hecho caso. Y él le dice que ella no quiere que la ame. Y ella contesta que quiere que la ame, pero como amigo. Y de hecho propone nombrarle su paje. Y en señal de su privilegio le introduce una rosa en el ojal de su chaqueta y le da un beso en la frente, puro y sereno. Pero todo eso no sirve más que para que Vladimir sienta que el amor bulle en él con nueva fuerza. Cuando los invitados vuelven a reunirse en el pabellón y la joven princesa se une a ellos, Vladimir se sienta a su lado, como corresponde a su paje. Zinaida propone que cada uno cuente una historia inventada. Cuando llega su turno, cuenta la historia de una reina. La reina no está casada y está rodeada de invitados, pero ella mira al jardín a través de los ventanales abiertos. Mira y piensa. Todos vosotros, caballeros, sois nobles, inteligentes, ricos. Me rodeáis, apreciáis cada palabra mía. Estáis dispuestos a morir a mis pies. Soy vuestra señora. Pero allí, al lado de la fuente, al lado de ese agua que murmulla, me espera mi señor, aquel a quien entrego mi amor. No lleva ropas ricas, ni piedras preciosas. Nadie lo conoce, pero me está esperando y está seguro de que acudiré. Y yo acudiré, porque no existe fuerza capaz de detenerme cuando quiera ir con él, quedarme con él y perderme con él, allí en la oscuridad del jardín, en el susurro de los árboles, en el murmullo de la fuente. Cada uno piensa qué haría si supiese que eso es verdad. El juego no dura mucho. Todos empiezan a sentirse incómodos por una sensación vaga pero abrumadora. Nadie habla de ella, pero cada uno la percibe a su modo. Esa noche a Vladimir le cuesta mucho conciliar el sueño, pensando si el relato contenía alguna alusión, si él podría ser el elegido. Y se pone tan nervioso que se levanta de la cama, se viste y sale al jardín. Es noche cerrada. Se acerca a la valla y de pronto vislumbra la figura de una mujer. Oye pasos, o son los latidos de su corazón. Escucha una risa ahogada, o son las hojas. De pronto reina un silencio profundo. Vladimir se queda un rato allí y luego vuelve a su habitación. Siente una emoción extraña, como si hubiera ido a una cita y se hubiera quedado solo, viendo pasar de largo la felicidad ajena. Al día siguiente ve a Malevsky. Los pajes no deben separarse de sus señoras. Los pajes deben saber todo lo que ellas hacen, incluso deben vigilarlas. Añadió bajando la voz, de día y de noche. ¿Qué pretende decir con eso? ¿Qué pretendo decir? Creo que lo he expresado claramente. De día y de noche. De día puede bajar la guardia, hay luz y gente, pero es de noche cuando tiene que estar ojo a visor. Le aconsejo no dormir por las noches y vigilar con mucha atención. Recuerde, de noche en el jardín, al lado de la fuente. Es ahí donde debe acechar. Me lo agradecerá. Malevsky se aleja riéndose, pero a Vladimir todo le sirve para confirmar sus sospechas, así que vuelve a su habitación, saca del escritorio la navaja inglesa que ha comprado hace poco, comprueba con el dedo si está bien afilada y se la mete en el bolsillo, con una decisión fría y concentrada, como si estuviera muy acostumbrado a hacer esa clase de cosas. Espera la medianoche y se dirige al jardín. Elige el lugar de vigía, al final del jardín. De pie, bajo un abeto, puede ver lo que ocurre alrededor, hasta donde lo permita la oscuridad nocturna. Los primeros momentos de la espera son angustiosos, casi espantosos. Está dispuesto a todo. Pero pasan las horas y se va calmando. Incluso empieza a pensar que todo aquello es ridículo. Abandona su escondite y pasea por todo el jardín, y de pronto escucha algo. Me estremecí. Me pareció oír el chirrido de una puerta que se abría. Luego el leve crujido de una ramita al romperse. Bajé de las ruinas en 2 saltos y me quedé inmóvil. Unos pasos rápidos, ligeros, pero cautelosos, se oían claramente en el jardín. Se acercaban. Es él. Por fin, aquí está. Centelló en mi corazón. Convulsivamente saqué la navaja del bolsillo y convulsivamente la abrí. Unas chispas rojas empezaron a dar vueltas en mis ojos. Mi cabello se erizó de miedo y rabia. Los pasos venían directamente hacia mí.
Me incliné y me tensé, dispuesto a salir a su encuentro. Apareció un hombre. Dios mío, era mi padre. Se ha envuelto con una capa oscura y se ha bajado el sombrero. Pasa a su lado de puntillas. La inesperada aparición de su padre le asusta tanto que al principio ni siquiera sabe de dónde viene y por dónde desaparece. Ha dejado caer la navaja en la hierba, pero no quiere ni ponerse a buscarla. Le da vergüenza. Despierta a la realidad de golpe. Cuando llega a su casa, mira a la ventana del dormitorio de Zinaida y de pronto ve cómo baja una cortina blanquecina, con cautela, sin hacer ruido. Las conjeturas que nacen de pronto en su cabeza son tan nuevas y tan extrañas que ni siquiera se atreve a profundizar en ellas. Al día siguiente me levanté con dolor de cabeza. La excitación de la víspera había desaparecido. La sustituyó una perplejidad abrumadora y una tristeza nunca antes experimentada, como si algo se estuviera muriendo dentro de mí. Primer amor está basada en una difícil experiencia autobiográfica y considerada por Turgenev su novela más querida. Diría que es la única obra mía que hasta ahora me sigue gustando, afirmó Turgenev, porque lo que en ella se relata no es invención, sino vida. Cuando la vuelvo a leer, siento otra vez el aroma del pasado. Primer amor es algo intensamente vivo. En otra ocasión afirmó: en Primer amor pinté a mi padre. Muchos me lo reprocharon. Mi padre era un hombre de gran belleza, de una belleza típicamente rusa. Por lo general era frío, inaccesible, pero con solo querer agradar a alguien, aparecía en su rostro y en sus ademanes algo irresistiblemente atractivo. Así era, sobre todo, con las mujeres a quienes quería gustar. Durante el desayuno mira de reojo a su padre y a su madre. Ambos están tranquilos. Vladimir va a ver a Zinaida, pero no puede contarle nada. Y encima se encuentra con la sorpresa de que el hermano de Zinaida, un cadete de unos 12 años, ha llegado de Petersburgo a pasar las vacaciones, y ella no tarda en encomendarle a su hermano, Volodia, lo que le convierte a él también en un niño a ojos de Zinaida. Esa misma noche, Zinaida y Vladimir se encuentran en un rincón del jardín. Ella le pregunta por qué está tan triste, y él se pone a llorar a lágrima viva y le dice, entre sollozos, que lo sabe todo y que no entiende por qué ha jugado con él ni para qué necesitaba su amor. Ella le pregunta qué es lo que sabe, y Vladimir no es capaz de decírselo. Ella le pone al cuello una cinta, y eso basta para que Vladimir recupere la alegría. Hace con él lo que quiere. Me encontraría en apuros si me viera obligado a contar con detalle lo que me pasó en el transcurso de la semana que siguió a mi malograda expedición nocturna. Fue un tiempo extraño y febril, una especie de caos, una vorágine de los sentimientos, pensamientos, sospechas, esperanzas, alegrías y sufrimientos más contradictorios. Me daba miedo mirar en mi interior, si es que un muchacho de 16 años puede hacerlo. Me asustaba tomar conciencia de cualquier cosa, fuera la que fuera. Sencillamente, me apresuraba a vivir el día hasta la noche y al menos de noche dormía con la ayuda de mi indolencia infantil. No quería saber si me amaban y no quería reconocer ante mí mismo que no me amaban. Un día, al regresar a casa a la hora de comer, después de un paseo, le dicen que su padre se ha ido y que su madre no se encuentra bien, que no quiere comer y se ha encerrado en su dormitorio. El joven dispensero, Philippe, le cuenta que sus padres han tenido una discusión terrible en la que su madre le reprochó a su padre que él era infiel y que se relacionaba con la señorita vecina, y que su padre primero intentó justificarse, pero luego tuvo un arrebato y a su vez le dijo algo cruel sobre su edad a su madre, por lo que su madre se echó a llorar. Le cuenta también que su madre mencionó una letra de cambio entregada aparentemente a la vieja princesa y que en aquel instante su padre la amenazó. Y la causa de todo ese desastre ha sido una carta sin firma. Vladimir cae abatido sobre la cama. Todo ha acabado. Al día siguiente mi madre anunció que volvía a la ciudad. Por la mañana mi padre entró en su dormitorio y se quedó un largo rato a solas con ella. Nadie oyó lo que le dijo, pero mi madre dejó de llorar, se tranquilizó y pidió que le trajeran la comida. Sin embargo, no salió y no cambió de opinión.
Recuerdo que me pasé todo el día vagando, pero no entré en el jardín y no miré hacia el pabellón ni una sola vez. Por la tarde, el padre de Vladimir echa de casa al conde Malevsky, diciéndole que si vuelve a verle, le sacará por la ventana, y le dice que no le gusta su letra. Empiezan los preparativos para el regreso a la ciudad. Vladimir no puede quitarse de la cabeza cómo ha podido ella, una muchacha joven y princesa, decidirse a actuar de aquella manera, sabiendo que su padre no estaba libre y teniendo posibilidad de casarse con cualquiera. Y llega a la conclusión de que eso sí que es amor, eso sí que es pasión, eso sí que es lealtad. Pero Vladimir no puede separarse de ella sin darle su último adiós. Ella le pide que no le guarde rencor, que no es como él se imagina. Créame, Zinaida Alexandrovna, haga usted lo que haga. Por mucho que me torture, la querré y la adoraré hasta el fin de mis días. Ella se volvió rápidamente hacia mí, abrió los brazos, tomó mi cabeza entre sus manos y me dio un beso fuerte y cálido. Sabe Dios a quién iba dirigido aquel largo beso de despedida, pero me deleité ávidamente con su dulzura. Sabía que jamás volvería a ocurrir. Adiós. Adiós, repetía yo. Ella se apartó de mí y se fue. Yo también me marché. No soy capaz de describir el sentimiento que me embargaba en aquel instante. No quisiera que se volviera a repetir, pero me consideraría infeliz si no lo hubiera experimentado. Y regresan a la ciudad. Pasa mucho tiempo antes de que Vladimir se pueda sobreponer a lo ocurrido y vuelva a estudiar. Pero su herida se cura poco a poco. No guarda rencor a su padre, al contrario, es como si hubiera crecido a sus ojos. Un día se encuentra a Lushin por el bulevar. Lushin le dice que tiene la mirada de un hombre, no la de un perrito faldero, que eso está bien, que lo más importante es no sucumbir a las pasiones, y le desea que no vuelva a caer. Sin embargo, el destino hace que Vladimir vuelva a ver a Zinaida. Su padre sale todos los días a montar, con Electric, su hermoso caballo inglés. En una ocasión, Vladimir sale con él. El caballo de Vladimir tiene que afanarse cuando Electric va a todo trote, pero aún así no se queda rezagado. Pasan por todos los bulevares, cruzan 2 veces el río Moscova y de pronto el padre se desvía, apartándose de Vladimir, que le sigue. Baja de Electric, le dice que le espere y desaparece. Tarda mucho en volver. Vladimir empieza a agobiarse. Un guardia se ofrece a aguantarle los caballos y entonces Vladimir se va a buscar a su padre. En la calle, a unos 40 pasos, estaba mi padre, de espaldas a mí, delante de la ventana abierta de una casita de madera. Apoyaba el pecho en el alféizar y en el interior, medio oculta por la cortina, estaba sentada una mujer vestida de oscuro que hablaba con él. La mujer era Zinaida. Me quedé estupefacto. A decir verdad, no me lo esperaba. Mi primera intención fue salir corriendo. Si le da por volverse, pensé, estaré perdido. Pero una extraña sensación más fuerte que la curiosidad, más fuerte incluso que los celos o el miedo, me detuvo. El padre le está diciendo algo a Zinaida y ella parece no estar de acuerdo. Parece triste, está seria, muy bella, con su indescriptible expresión de fidelidad, pena, amor y desesperación. Contesta con monosílabos, no levanta la mirada y se limita a sonreír, sumisa y obstinada. El padre de Vladimir se encoge de hombros y le dice que debería separarse de esa... Zinaida se incorporó y le tendió la mano. De pronto, delante de mis ojos, ocurrió algo increíble. Mi padre levantó la fusta con la que estaba sacudiendo el polvo del faldón de su levita y se oyó un golpe seco sobre aquel brazo desnudo hasta el codo. Apenas pude contenerme para no gritar. Zinaida se estremeció, miró a mi padre sin decir nada, se llevó lentamente el brazo hacia los labios y besó la raya roja que había aparecido en él. Mi padre arrojó la fusta a un lado, subió corriendo los peldaños del pequeño porche e irrumpió en la casa. Zinaida se volvió, tendió los brazos, echó la cabeza hacia atrás y se apartó a su vez de la ventana. Vladimir, con una mezcla de horror y perplejidad, echa a correr por el callejón hacia el río. Siente que por mucho que viva, le será imposible olvidar aquel movimiento, la mirada,
la sonrisa de Zinaida, como no olvidará la cara de su padre cuando regresa sin la fusta, la ternura y el pesar que pueden expresar sus rasgos severos. Eso sí que es amor. Volví a decirme por la noche sentado delante de mi escritorio, en el que ya habían empezado a aparecer cuadernos y libros. Eso es pasión. ¿Cómo puede no inmutarse? ¿Cómo puede soportar un golpe de la mano de quien sea? Y de la mano más amada. Pero por lo visto es posible cuando se ama. Y yo que me imaginaba. Unos días antes de su muerte, el padre de Vladimir recibió una carta de Moscú que le emocionó de una manera extraordinaria. Fue a suplicarle algo a su mujer y dicen que incluso lloró. Esa misma mañana había empezado a escribir a Vladimir una carta donde le avisaba que temiera el amor de una mujer, esa felicidad, ese veneno. Después de su muerte, su mujer envió una importante suma de dinero a Moscú. 4 años después, nada más salir de la universidad, Vladimir se encuentra en el Teatro Amaidanov. Le dice que la señora Dolskaya está allí. Vladimir no sabe que se refiere a Zinaida, que se ha casado, y le da su dirección para que vaya a visitarla. Se aloja en el Hotel Demut. Me prometí que al día siguiente iría sin falta a ver a mi antigua pasión. Pero me vi obligado a dedicarme a otros asuntos, así que pasó una semana, luego otra, y cuando finalmente fui al Hotel Demut y pregunté por la señora Dolskaya, supe que hacía 4 días había muerto de parto, de forma casi repentina. Fue como si algo me hubiera impactado en el corazón. La idea de que pude haberla visto y no la vi, y ya no la vería jamás, esa amarga idea se clavó en mí con toda la fuerza de un reproche irrefutable. Todo lo ocurrido aflora de golpe, y se da cuenta de que en la juventud uno piensa que lo hará todo, que tiene tiempo para todo y malgasta las fuerzas que podría dedicar a otra cosa. Varios días después de conocer la muerte de Zinaida, Vladimir presencia la muerte de una pobre viejecita que vive en su casa. La mujer ha pasado toda su vida en una amarga lucha diaria contra la pobreza. No ha tenido alegría alguna. Vladimir se pregunta por qué, pues, no debería alegrarse ante la muerte, ante su libertad, su calma. Sin embargo, mientras su vetusto cuerpo se aferró a la vida, mientras su pecho se elevaba con dolor bajo la gélida mano que lo oprimía, mientras no la abandonaron las últimas fuerzas, la vieja siguió santiguándose y susurrando: «Señor, perdóname mis pecados». Y solo con la última chispa de la conciencia desapareció de sus ojos la expresión del miedo y el horror a la muerte. Recuerdo también que allí mismo, al lado del lecho de aquella pobre viejecita, tuve miedo por Zinaida y quise rezar por ella, por mi padre y por mí. Y así les hemos contado Primer amor, de Iván Turgenev. Hemos seguido la edición de Alianza con traducción de Natalia Dvorkina. La semana que viene nos volvemos a encontrar con De ratones y hombres, de John Steinbeck. Gracias por estar ahí y gracias por leer. Un libro, una hora, en la cadena SER. Un programa escrito y dirigido por Antonio Martínez Asensio, con la voz de Eugenio Barona y la participación de Olga Hernán Gómez, realización de Mariano Revilla, edición y montaje de sonido de Pablo Arévalo.